Para el doctor Leonel Brioso le pregunta la diputada Karina Molina, según su exposición, usted como profesional de la salud afirma que la mujer puede utilizar misoprostol en el calor del hogar. ¿Esto significa que se podrá automedicar sin control médico? ¿Se fue? Ah, ¿dónde está el doctor? ¿Está el doctor? Ah, bien. Le repito, doctor. La diputada Karina Molina le pregunta, según su exposición, usted como profesional de la salud afirma que la mujer puede utilizar misoprostol en el calor del hogar. ¿Esto significa que se podrá automedicar sin control médico? Tiene 2 minutos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, no yo, plantea este como uno de los métodos más seguros para la interrupción voluntaria del embarazo. Hay dos formas de hacerlo, básicamente. Uno es con un régimen con mifepristona y misoprostol, que es el más seguro y efectivo, y otro es con un régimen con misoprostol solo. Nuestra experiencia antes de la despenalización del aborto fue muy bueno ya solamente con el asesoramiento, ni siquiera podíamos prescribir el misoprostol porque era ilegal. La mujer lo conseguía y lo usaba en su casa y publicamos en la década pasada muchos estudios que avalaban su seguridad claramente. Hoy por hoy, con la despenalización del aborto en el Uruguay, como mostré en la diapositiva correspondiente, el 98%, casi 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo antes de las 12 semanas se hacen con medicamentos y se hacen fuera de las instituciones sanitarias. Es decir, no es lo que yo pienso o lo que yo quiero, es lo que ocurre. Es el método más seguro y más efectivo. Mucho más efectivo y mucho más seguro y mucho más sustentable para el sistema sanitario que hacerlo de otra manera. Por eso nuestra experiencia, en particular de nuestro país, es muy contundente con respecto a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo con el uso de fármacos, reitero, hasta las 12 semanas. Siempre que se dé dentro del marco de una consulta, como se da en el Uruguay, de una consulta de asesoramiento donde se explica y donde la mujer vaya, luego de determinado el proceso, a una nueva consulta para evaluar que esté todo bien y ahí toma su decisión anticonceptiva, si así lo quiere, para evitar un nuevo embarazo. Bien, ahora le pregunto yo, mi nombre es Carmen Polledo. Usted dijo que solo el 3% de las mujeres que deciden abortar en el Uruguay necesitan intervención hospitalaria compleja. En nuestro país y en este recinto se ha dicho en innumerables ponencias que el porcentaje de derivaciones a intervenciones quirúrgicas va del 30 al 40% de los casos. ¿No le llama la atención tanta diferencia? ¿Cómo lo explica? Es raro que si hay una indicación, sin una complicación de salud, de interrupción del embarazo en el periodo hasta las 12 semanas, tenga que haber internación en un porcentaje tan alto. Es raro. Es más, en los casos de nuestro país, los casos que han requerido internación para realizarlo han sido o por causa de salud mental, porque la mujer no entendía cómo se llevaba adelante el procedimiento, o en los casos de violación, en el cual la ley prevé la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas. Con el uso de mifepristona primero y misoprostol después, la efectividad del aborto con medicamentos es la que mostré y la que publicamos internacionalmente del 99%. Quizás la falta de disponibilidad de fármacos adecuados en la Argentina hagan necesaria la internación. La internación tiene muchos problemas. La internación aumenta los riesgos para la paciente, aumenta los riesgos de intervención quirúrgica innecesaria, aumenta los riesgos de infección, aleja a la mujer de su entorno y de su familia. En las mujeres de los medios más vulnerados en sus derechos, deja a los niños a veces algunos días sin su cuidado. Por lo tanto, nuevamente reitero con mucho énfasis que no creo que haya intervención mejor para la salud materna que la incorporación del misoprostol y la mifepristona.
El misoprostol, en particular, lo hemos considerado, y así lo hemos dicho, como la verdadera penicilina del siglo XXI para la salud de la mujer, porque ataca las dos principales causas de muerte materna. La hemorragia obstétrica, que es la primera causa de muerte materna, la hemorragia me refiero a la hemorragia en el momento del parto, y el aborto. Bien, su tiempo. Una pregunta para Alejandra Domínguez. ¿Está Alejandra? De la diputada Karina Molina. En su exposición afirmó que en Perú se llevó a cabo una campaña masiva de ligaduras de trompas en mujeres campesinas, por lo cual usted interpretó que se realizó para que no nazcan más pobres. ¿Promover el aborto libre es con este propósito, que no nazcan más pobres? No fue una intervención mía, no hice esa referencia. Bien, puede ser un error. Para Leonel Briosio, usted mencionó que en varias provincias argentinas el aborto es la primera causa de mortalidad materna. ¿Podría mencionar algunas? Le pregunta el diputado Horacio Goicoechea. Claro que sí. En el NOAS en particular conozco bastante bien la realidad de este país. Hace 15 años que estoy viniendo, he seguido este proceso. El NOAS es muy amplio, ¿no? No, ya sé, sí, las provincias que están en el noroeste argentino, señora Presidenta. Me siento un poco hostigado con la respuesta. No, porque preguntaba por la provincia. ¿Le repito la pregunta? Yo le estoy respondiendo. Bien. El asunto concreto acá es determinante, el subregistro que hay de las muertes por aborto inseguro. Cuando el aborto es inseguro, es las muertes maternas que se dan por aborto que no se registran como tal. Y los responsables de eso no somos más que los médicos, que no registramos esa muerte como una causa de muerte materna por aborto, para evitar todos los problemas que conlleva desde el punto de vista legal, del punto de vista de los informes, del punto de vista burocrático, el seguimiento de esa situación. Eso nos aleja de la atención en las salas, nos aleja de la atención en los lugares concretos de trabajo para hacer trámites burocráticos, generalmente con presencia policial. Por lo tanto, me baso en el subregistro. Perdón, pero ya está su tiempo de los 2 minutos. Perdóneme, necesito que redondee, tengo otras preguntas. Muchas gracias. Tengo una pregunta para la expositora Luz Mejía, de parte de la diputada Karina Molina. Como funcionaria pública del Gobierno de Venezuela y en virtud de las sugerencias expresadas en su exposición, ¿cuál es el porcentaje que el Gobierno de Venezuela destinó a políticas de salud y derechos humanos? Buenos días. Yo no vine en mi condición de funcionaria pública. De hecho, no soy funcionaria pública del Gobierno de Venezuela. Soy una funcionaria internacional de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, para hacer el análisis estadístico del presupuesto, Venezuela no brindó información sobre presupuesto, pero toda la información sobre presupuesto la pueden ver en nuestra página web de la Organización de Estados Americanos, en el sitio de la Comisión Interamericana de Mujeres, donde están todas las estadísticas que los estados que brindaron información sobre la inversión en presupuesto y data estadística para el tercer informe, dan cuenta que ningún país en la región está apostando más del 1% del presupuesto para erradicar estereotipos. Y de ahí el gran efecto diferenciado que tiene la aplicación del derecho penal en el cuerpo de las mujeres. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Joana Edman, pero no la veo, me parece que se fue. Igual dejo la pregunta para que conste en la versión taquigráfica. Es una pregunta del diputado Alejandro Snopek. ¿Es verdad que en su país es políticamente incorrecto hablar de síndrome posaborto? ¿Cuál es la relación que se estudió en su país respecto de la relación entre aborto, salud mental de las mujeres y tasa de suicidio? Tengo una pregunta para el profesor Hugo Harbert. ¿Está? No. Bueno, también del diputado Snopek, la dejo para la versión taquigráfica. Argentina tiene necesidad de financiamiento internacional para financiar su déficit. De hecho, está recurriendo al fondo, al FMI. Para ello, usted vincula este hecho con el debate sobre el aborto en estos momentos. ¿Por qué lo hace? Y la segunda es cuáles son los intereses de las fundaciones que mencionó y sus financiamientos para la promoción del aborto. Y la última,
Al doctor también Brioso, le pregunto yo también, usted dijo que había mutaciones genéticas en la persona. Para usted, le pregunto, ¿el ADN y la secuencia de ADN de un embrión no es una verdad científica comprobada? El proyecto Genoma, encabezado por la administración Clinton, intentó con el mapeo cromosómico dar la verdad sobre el funcionamiento del ser humano. Se invirtieron muchísimos millones de dólares en eso. Pero ¿qué ocurrió? El proyecto Genoma no da cuenta de la variedad de posibilidades que puede haber de enfermedades y afecciones. A partir de eso se desarrolla una nueva ciencia. ¿No me escucha? Una nueva ciencia que es la epigenética. La epigenética viene a dar cuenta de cuál es la relación entre el genoma que tenemos y el medio ambiente. Tanto es así que el medio ambiente, las situaciones de vulnerabilidad de derechos, las personas que viven en situaciones de pobreza, de estrés, generan un mecanismo en sus cromosomas que no es de mutación, no es que cambie la secuencia de los genes, sino que algunos genes se expresan y otros genes quedan ocultos. El mecanismo por el cual se hace eso se llama metilación, fundamentalmente. Se metilan las bases, capaz que se acuerdan, citosina, guanina, que son parte del ADN, se tapa y ese gen no se expresa. Por lo tanto, dos gemelos idénticos pueden tener el mismo genoma y ser completamente distintos si han vivido condiciones diferentes, porque sencillamente un genoma se expresa y el otro se expresa en otros términos. Por eso, cuando se habla con tanta vehemencia del material genético único, hay que relativizarlo, porque la metilación, la epigenética, es contundente con respecto a que la expresión de ese material genético es muy variable. Tan variable que una persona puede ser obesa, hipertensa, diabética, con el mismo material genético, si son gemelos idénticos, que una persona que sea delgada, deportista, etcétera, etcétera. Bien, su tiempo. Entonces, les agradezco otra vez. Nos hemos extendido. Ya pido disculpas a las personas que van a exponer por la tarde. Vamos a hacer un pequeño intervalo.